Hola familia de KFA, queremos recordarte las actividades de la semana porque seguimos siendo iglesia. El día martes 18:30 horas nos reunimos todos juntos a orar y a las 19 horas vamos a estar transmitiendo el estudio bíblico. Y de lunes a viernes a las 7 de la mañana todos juntos como iglesia nos juntamos a orar por sanidad y por misericordia en estos tiempos difíciles. Y los domingos a las 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo un mensaje de esperanza y de paz en estos tiempos difíciles. Mantente conectado, mantente alerta a nuestras redes sociales y no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Dios te bendiga. Hola, Dios los bendiga. Doy gracias a Dios por poder compartir el mensaje en esta tarde junto con ustedes. Doy gracias al pastor Renzo y a su esposa por esta invitación a predicar por este medio. Qué bendición es poder llegar a todas partes a través de la tecnología. Antes de comenzar el mensaje, no puedo de ninguna manera dejar de expresar la tristeza en mi corazón ante la partida de Yanina. Realmente, para quienes la conocimos, fue una gran persona, así que obviamente una gran mamá, una gran esposa, gran líder, y es una pérdida que para todos duele mucho. Así que vaya mi mensaje de acompañamiento hacia la familia, hacia la gente de la iglesia, hacia todos. Pero ella está en un mejor lugar que nosotros, lo sabemos. Saben que el apóstol Pablo decía que para él el morir era ganancia. El apóstol Pablo decía que nuestra verdadera vida comenzaba después que nos fuéramos de este mundo. Así que nuestra alegría es que ella está disfrutando la verdadera vida. La tristeza es que no la podremos ver más hasta que no lleguemos al reino de los cielos. Pero cuando vivimos estos tiempos de dolor, como nos toca vivir ante la pérdida de un ser querido, creo que en parte podemos entender el dolor de Dios ante la pérdida de la humanidad. Nosotros muchas veces escuchamos que alguien de una pérdida o de un accidente o de alguna cosa y como que decimos, qué pena, qué feo, qué triste, pero no lo podemos entender hasta que pasa con alguien que es muy cercano a nosotros. Cuando la Biblia habla de la muerte de Jesús, nosotros a veces entendemos y no entendemos demasiado la muerte de Jesús. Y decimos, wow, qué bueno que Jesús murió por mí, pero no logramos entender 100% esa pérdida, esa muerte, ese sufrimiento de Jesús, ni tampoco podemos entender el sufrimiento del Padre ante la entrega de su propio Hijo. Así que el título de este día se llama Ovejas sin pastor, y así es como Jesús ve al mundo. Escuchen lo que la Biblia, la palabra de Dios, habla en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice lo siguiente: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, escuche cómo la ve Jesús, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin ningún lugar a dudas, nosotros vemos el mundo diferente a lo que ve Jesús. Jesús ve el mundo, lo declara la palabra, como ve a las personas como ovejas sin pastor, pero nosotros, y mire, yo me escribí una lista acá de cómo nosotros en el mundo vemos a las personas. Nosotros vemos pecadores, vemos ladrones, drogadictos, asesinos, mundanos, merecedores y no merecedores de la salvación. Y esta es la forma en que nosotros como seres humanos vemos el mundo. ¿Quién merece, quién no merece, quién es bueno, quién es malo? Y muchas veces hasta intentamos decidir a quién le predicamos o a quién no predicamos porque nosotros automáticamente los ponemos dentro de una lista de quién merece
y quién no merece escuchar el Evangelio. Sin embargo, cuando Jesús ve a la multitud que estaba perdida, que estaba dando vueltas sin tener dónde ir y qué hacer, Jesús dice que los ve y cuando los mira ve ovejas sin pastor. Eso me hace pensar a mí que nosotros debemos de cambiar de alguna forma nuestra forma de ver el mundo. Siempre y cuando nosotros como iglesias veamos el mundo como seres humanos, veremos quién merece y quién no merece, a quién le debemos predicar y quién no. Pero si nosotros lográramos como iglesia ver el mundo como Jesús lo ve, entonces nosotros veríamos a este mundo como un mundo que necesita a un pastor. La Biblia dice de que mientras nosotros vemos a la gente enferma, mientras nosotros vemos a un mundo sufriendo, Jesús ve a su creación sufriendo. Nosotros podemos ver de alguna forma y simplemente escuchar números de personas que sufren, que mueren o que están enfermas, pero Jesús ve persona por persona porque son su creación. Mire, en Juan capítulo 3, versos 16 al 18, un pasaje muy conocido, Juan 3, 16, para todos los cristianos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y escuche el 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es increíble cuando Dios dice, cuando la palabra nos cuenta de que Dios mandó a su Hijo por el mundo para salvar al mundo, y nosotros muchas veces tomamos el nombre de Jesús como un nombre de exclusión. ¿Quién merece escuchar y quién no merece escuchar? ¿Quién merece el mensaje y quién no merece el mensaje? Pero sin embargo la Biblia en el versículo 17 aclara, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Porque Jesús ama al mundo, a todos por igual, al bueno y al malo, al pecador y al no pecador, al merecedor y al no merecedor. Al que se droga, al que toma o al que se porta bien. Dios tiene amor por todas las personas en este mundo. Ahora, cuando nosotros como iglesia intentamos pensar quién merece y quién no merece, o cuando nuestra compasión por el mundo se pierde, cuando nuestra compasión por los perdidos se pierde, cuando nosotros miramos al mundo como buenos y malos, como merecedor y no merecedor, entonces lo que nosotros estamos haciendo es olvidarnos de que Jesús vino al mundo para salvarnos a todos, que Dios ama a todos por igual. Y creo que Dios, cuando mira en este mismo momento, cuando mira al mundo, Él está mirando ovejas sin pastor. Cuando Él ve a una humanidad encerrada en sus casas por miedo a salir, por medio de la pandemia, por miedo a todo, Dios lo que está mirando son ovejas sin pastor que tienen miedo. Lo que está mirando son ovejas que sufren. Cuando Dios mira nuestro mundo y nuestra gente, Él está mirando personas que necesitan urgentemente un pastor. Y Dios dice que Él puede ser nuestro pastor porque Él es nuestro pastor. Así que lo que la Biblia nos dice es que nosotros podemos elegir cómo vivir nuestra vida. Yo puedo elegir mi vida siendo una persona más en el mundo, o puedo elegir ser una oveja de Dios. Yo puedo elegir ser una oveja sin pastor o ser una oveja con pastor, desde el punto de vista de Dios. Ahora, fíjense lo que por ahí puse: insatisfacción divina. Dios sin duda tiene una carga en su corazón. En el momento en que en el último versículo, en el 37, el Señor habla de la mies, dice que la mies es mucha. Está hablando de que el mundo es grande, de que el campo de predicación es muy grande, y dice: los obreros son pocos, quiere decir quienes predican son pocos.
Cuando nosotros vemos el versículo 37, nos damos cuenta de que Jesús, por un lado, ve al mundo sufriendo porque no tiene un pastor. Ven personas que no saben cuál es el camino o el rumbo o la necesidad que están viviendo. No saben cómo salir de su problema cuando la solución está al alcance de sus manos, porque es buscar al pastor de los pastores, buscar a Jesús, que Él puede ser el pastor de las ovejas que no lo tienen. Pero por otro lado, mientras la palabra dice que el mundo es muy grande, que la mies es mucha, nos dice, y aquí Dios nos habla a nosotros, nos dice que los obreros son pocos, los predicadores son pocos. Debemos nosotros de llevar la visión de Dios. Si nosotros no entendemos la visión de Dios, si nosotros no logramos entender lo que Jesús ve, entonces tampoco podremos sentir o pensar como Jesús piensa y siente. Si nosotros seguimos mirando al mundo de la misma forma, entre buenos y malos, entre merecedores y no merecedores, entre cristianos y mundanos, mientras nosotros miremos el mundo de esa forma y no la miremos del lado de Dios, con la visión de Dios, entonces nunca podremos ser los predicadores que Dios necesita. El día que nosotros miremos a la gente en la calle y nos demos cuenta o veamos lo que Jesús ve, ovejas sin pastor, gente que necesita en forma urgente que Dios llegue a su vida, a su corazón y les dé consuelo y les dé bendición y los ayude para poder cambiar y transformar sus vidas. Mientras nosotros no podamos ver lo que Dios ve, entonces nunca podremos predicar el evangelio que Dios quiere que prediquemos. Versículo 38, mire lo que dice: rogad a Dios por obreros. Qué tremendo que la solución de Dios o la solución de Jesús ante la circunstancia, y vamos a concretar esta idea. Primero Jesús mira a la multitud y siente compasión porque entiende que son ovejas sin pastor. Luego mira a los discípulos y se dan cuenta que los predicadores son pocos y el mundo es muy grande. Y entonces dice, la mies es mucha y los obreros pocos, pero inmediatamente nos da la solución como iglesia para poder encontrar lo que necesitamos. Dice, rogad a Dios por obreros, no por obreros para la iglesia. A veces nosotros dentro de la iglesia tenemos mucha cantidad de obreros. Lo que Dios quiere y necesita son obreros que vayan a su mies. Rogad a Dios para que veamos las ovejas que necesitan el mensaje. Rogad a Dios para que nuestra visión sea la visión de Dios. No podemos pensar como Él si vemos diferente a Él. Nosotros no podemos ver el mundo como Él lo ve si nosotros estamos con un pensamiento distinto al de Dios. Pero cuando Jesús dice, pedid obreros a Dios, lo que está diciendo es que cuando nosotros nos pongamos de rodillas y pedamos a Dios que nos transforme, que nos cambie, Dios comenzará a poner en nuestro corazón la pasión por los perdidos. Nosotros dejaremos de ver personas en el mundo y pasaremos a ver a ovejas sin pastor. Dejaremos de ver pecadores y veremos ovejas sin pastor. Dejaremos de ver no merecedores y pasaremos a ver a ovejas sin pastor. Y entonces entenderemos que nuestro trabajo es poder llevarle el evangelio para que esas personas que no conocen a Dios puedan conocer a Jesús y puedan transformar a Jesús en su pastor y pasen a ser personas que tienen a Jesús en su corazón. Cuando Dios dice que roguemos al Dios, al Señor de la mies, por obreros, quiere decir que nosotros debemos de pedir al Dios, al dueño del mundo, que toque nuestro corazón y nos transforme para que nosotros podamos predicar el evangelio. Visión en acción. El versículo 35 dice que recorría todo lugar predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Qué bueno porque lo que está diciendo el versículo 35 nos está diciendo que la visión de Jesús era tan incluyente que cuando Jesús veía a los enfermos, Él lo que veía era ovejas sin pastor, enfermas. Cuando Jesús veía gente con problemas, lo que veía eran ovejas sin pastor, con problemas.
Así que él se transformaba en el pastor de esa gente, y entonces nos cuenta el relato de que a través de la visión de acción y de la visión de ver ovejas sin pastor, Jesús se acercaba a la gente y hacía milagros, señales y prodigios sobre ellos. Cuando nosotros queremos predicar un evangelio que pueda hacer milagros sobre la gente, debemos primero tener compasión por ellos y entender lo que Jesús entiende. Nosotros no podemos orar o pedirle a Dios por alguien que no lo sentimos, que no lo queremos, que no nos compadecemos, sino que nosotros tenemos que tener la visión de Dios. Y déjeme traducirle la visión de Dios a través de lo que leímos de Juan 3:16 al 18. Jesús veía, o Dios veía este mundo como oveja sin pastor, por lo tanto, manda a Jesús a este mundo para que sea el pastor del mundo. Cuando Jesús está aquí, Él muere y da su vida por nosotros, pero dice que Él no dio su vida para condenarnos. Escuche, usted que aún no es, tal vez no sea parte del rebaño de Jesús. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino que vino al mundo para salvarlo. Jesús quiere transformarlo a usted en parte de su rebaño, como nos ha transformado a nosotros en parte de su rebaño. Porque Jesús ve en nosotros ovejas que necesitan de Él. En algún momento fui una oveja sin pastor y Jesús me rescató y Él se convirtió en mi pastor y yo me convertí en su oveja y Él ha tenido cuidado de mí en todo tiempo. Tal vez tú en este día necesitas entregar tu vida a ese pastor, a ese Jesús y decirle: Señor, quiero dejar de ser una oveja sin pastor, perdida en el mundo, sufriendo en el mundo, y quiero transformarme en tu hijo, en tu hija, en tu oveja. Tal vez lo merezca, tal vez no lo merezca, tal vez sea bueno o tal vez sea malo, no importa. Jesús simplemente te ve a ti como una oveja sin pastor. Así que si en este día tú quieres aceptar a Jesús o quieres pasar, como dice la Biblia, quieres pasar a ser parte de su rebaño, simplemente acepta a Jesús como tu pastor, como tu Dios, como tu Salvador, y Él entrará en tu vida, entrará en tu corazón y te transformará para siempre. Si tú quieres aceptar a Jesús en este día y ser parte del rebaño, yo quiero invitarte a que tú hagas una oración en este momento, una simple oración, porque Dios te ama tanto que lo único que pide para que tú seas parte de su rebaño es que tú lo confieses, y cuando tú se lo pidas y cuando tú entregues tu corazón, pasas a ser un hijo y una hija de Dios. Así que si quieres hacerlo, por favor, repite conmigo esta oración, ahí donde estés, en voz baja, en voz alta, como sientas. Señor Jesús, quiero entregar mi vida en tus manos. Quiero, Señor, dejar de ser una oveja sin pastor, como dice tu palabra, y quiero que tú seas mi pastor, Dios. Quiero que tú me ayudes, que tú me bendigas. Señor, yo quiero entregarte mi vida en este día y aceptarte como mi Dios y mi Salvador. Señor, gracias por aceptarme y gracias por transformarme en tu hijo, en tu hija, en parte de tu rebaño. Gracias. Amén. Pero también quiero orar por quienes ya somos parte del rebaño, pero dice la Biblia que si la mies es mucha y los obreros pocos, que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros. Pues yo quiero pedir para que Dios toque tu vida y tu corazón y tú puedas empezar a transformarte en el obrero que Dios necesita. Así también quiero orar por ti. Señor Jesús, quiero entregar mi vida, mi ministerio, Señor, para que tú me transformes, Señor, y yo pueda ser un obrero, una obrera que trabaje para ti, que predique el evangelio. Señor, que yo pueda ser alguien, parte de la mies, el obrero que tú necesitas para predicar el evangelio a todas las personas que hoy necesitan. Dios mío, entrego mi vida, mi ministerio, lo entrego todo, Señor, para que tú me uses, para que tú me bendigas, Señor, y para que desde hoy yo pueda ser un obrero diferente. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Nuevamente, gracias, Pastor Renzo, gracias, Yerti, y gracias a todos los líderes. Que Dios los bendiga y fue un gusto predicar para la Iglesia de Dios KFA
en Suecia. Que Dios los bendiga.